Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Vamos a tocar un tema que le he puesto por título: Aumentanos la fe. Alabado sea el Señor. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Padre, te damos gracias, amado Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, hablando a nuestros corazones, oh Dios de gloria, que esta palabra tuya, Padre, cumpla el propósito por el cual le envías, amado Señor mío. Danos sabiduría, Padre, abre nuestros entendimientos, oh Dios de gloria, en esta mañana para recibir tu palabra, Señor, con gozo en nuestro corazón, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en el tema, dice, en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo para referirse a fe es la palabra amán, cuyo significado literal es haya o ayo. Sí, de pronto esa palabra la han leído en Gálatas. Gálatas habla sobre el ayo y tiene mucho sentido en que el Antiguo Testamento usen esto, porque Pablo se refiere a la ley como el ayo que ellos tenían antes de recibir a Cristo, como ese cuidador. La palabra ayo, ese significado en la actualidad en español podríamos decirle niñera o cuidador. ¿Sí? Eso es lo que es un ayo. De hecho, en la costa atlántica yo le escuchaba que se referían a una persona que cuidaba a alguien, a un niño, a un menor que estaba al cuidado, le decían el ayo. Ese es el ayo o esa es la haya del joven o incluso hasta grande. ¿Sí? También se utiliza para referirse a confiar, creer, cumplir, algo que es duradero, firme, fiel, a lealtad, a permanecer. Otra palabra en hebreo relacionada con fe es batak, que termina en K y J, batak, cuyo significado en un sentido figurado es confianza, seguro o esperanza. Esa palabra es la que se utiliza en Habacuc 2:4, donde dice la palabra: he aquí, aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esa es la palabra que se utiliza, esa batak, es la que utiliza en este pasaje, que significa confianza, seguro o esperanza. En cambio, en el Nuevo Testamento es usada la palabra griega pistis, que indica una firme convicción basada en lo que se ha escuchado, usada también para fidelidad, fiel y gracia. Esa misma palabra se utiliza en estos contextos. De la fe, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la fe? Hebreos, ¿cierto? Hebreos nos da... Exacto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también podríamos decir, teniendo en cuenta los significados que leímos según el hebreo y el griego, las palabras, para hacer alusión a la fe, que la fe es la confianza de sentirnos plenamente seguros, sabiéndonos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y que esa misma confianza nos lleva a corresponder su amor y fidelidad con nuestra fidelidad hacia Él. Eso es lo que causa la fe en nosotros, y eso es lo que podemos llamar nosotros como fe. Poco distinto a lo que el mundo cree, ¿cierto? Porque si hablamos de que esto es una confianza, que la fiel se refiere en el Nuevo Testamento, que es donde se utiliza mucho la palabra fe, la encontramos durante todo, y Pablo se desplaya en hablar de la fe en casi todas sus cartas. Podemos llegar a esta conclusión, que esa es como la respuesta de la fidelidad de Dios, de nosotros también con fidelidad, siéndole fiel a Él. Es nuestro Dios el primero en mostrarnos la fe, ¿cierto? ¿O no ha sido Dios fiel
a sus palabras y sus promesas, todo el tiempo ha sido Dios fiel. ¿No fue Dios quien confió primeramente en el hombre? ¿Sí? Dios desde que lo creó, de ciertamente estaba confiando en nosotros en cierta manera. ¿Sí? Es el Señor el que nunca ha dejado de ser fiel para con nosotros. Él confía en nosotros que somos su amada iglesia. Ha depositado la confianza de predicar el Evangelio a nosotros como iglesia. Somos nosotros los que muchas veces le fallamos por nuestra poca fe. A veces nuestra fe es tan escasa que no está en nuestros corazones el sentir que tenían los apóstoles, los cuales uno a uno fueron entregando su vida por causa del Evangelio. No está en nuestros corazones el sentir que somos débiles y entonces levantar nuestra mirada, para posar nuestra mirada en el Señor, como está escrito en Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, para así nosotros poder decir: Señor, aumentanos la fe. Nos falta muchas veces eso como creyentes, poder mirar hacia él y decir: Señor, aumentanos la fe. Y quiero hacer una parte que yo escuché cuando empezaba en el Evangelio, alguien me decía: es que es difícil, yo no me atrevo a pedirle al Señor que aumente la fe, porque yo pedirle que el Señor que aumente la fe es el Señor pasarme a mí por una prueba para que mi fe crezca. Pero entonces uno dice: bueno, pero entonces ¿en cuál Dios he confiado? ¿Acaso será que Dios me va a colocar algo que va a estar por encima de lo que yo pueda soportar? No. Él sabe cuáles son mis capacidades. Él ha confiado en mí y sabe quién soy yo en Él. ¿Sí? Podríamos enumerar muchas razones por las que todo creyente necesita que su fe vaya en aumento, así como dice la palabra, de gloria en gloria. Sí, nuestra fe debe ir también de aumento en aumento. Es primera razón: Señor, aumentanos la fe para poder obedecer a tus mandamientos. Porque también para eso necesitamos fe. Seguido del pasaje que hemos leído, al inicio nos habla de los deberes de un siervo. Ahí lo podemos encontrar ahí en el versículo 7. Pero para continuar, me gustaría que fuéramos al siguiente pasaje en la Escritura, en Mateo 17, 19 y 20. Vamos a leer Mateo 17. Mateo 17, 19 y 20 dicen: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Alguno podría decir respecto a este texto: bueno, pero ¿qué tiene que ver este pasaje con tener fe para cumplir con los mandatos de Dios? Si aquí solo habla de que ellos no pudieron echar afuera un demonio. Pues sí tiene que ver mucho. Los discípulos tiempo atrás habían recibido un mandamiento, recibiendo autoridad de parte del Señor. Les fue dicho: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiréis, de gracia dad.
Mateo 10, 7 y 8. Ellos habían recibido ese mandato y el Señor le había dado autoridad para hacerlo. Pero, ¿qué nos encontramos más adelante que había pasado con ellos? No habían podido echar fuera esos espíritus. Los apóstoles, después de haber recibido tal mandamiento con el poder y la autoridad de parte del Señor, y habiendo ellos vivido, porque está escrito cómo ellos regresaron llenos de gozo por cuanto los demonios se les sujetaban, los ciegos veían y los sordos oían. ¿Se acuerdan de han leído ese pasaje? ¿Cierto? Ellos llegaron gozosos, antes el Señor los reprendió, porque ya ellos estaban como sintiéndose un poquito, y ahora no podían hacerlo. ¿Por qué entonces los 9 que no subieron? Porque aquí hay que tener en cuenta que no eran todos los apóstoles, eran los 9 que se habían quedado. El Señor había subido con solamente 3 al monte de la transfiguración. ¿Por qué entonces los 9 que no subieron con el Señor al monte no pudieron reprender el espíritu inmundo que atormentaba al muchacho? Dice la palabra que por su incredulidad, por su poca fe. El hecho de que Jesús se haya apartado con los 3, en ellos empezó a generar dudas en los 9 que se habían quedado. Su confianza estaba puesta en ellos mismos, no en aquel que les había dado la autoridad. Es más, si nos fijamos en las Escrituras, después de lo que sucedió, en ellos estaban preocupados en quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. Ahora sí dice el Señor en Mateo 17, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, de cierto diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí ellos, los discípulos que se habían quedado, estaban pensando más en su grandeza, porque ellos, al ver que Jesús había llevado solo 3, empezó a generar dudas en ellos. Pero ¿por qué solo ellos y nosotros qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Será que ellos van a tener un puesto de honor allá en el cielo y nosotros no? Y todas estas dudas de pensar en sí mismo era lo que les había, por lo cual habían perdido la autoridad que Dios les había dado, que el Señor les había dado para echar fuera a los demonios. Porque todo su pensamiento estaba puesto en lo que ellos podían hacer, mas no en lo que el Señor les había mandado hacer ya. Porque ya el Señor les había dado ese mandamiento, ellos estaban autorizados y era un mandamiento sobre ellos que echaran demonios fuera. Amén. Entonces, en este pasaje, donde Jesús les dice que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, que no era cualquier monte, era el monte de la transfiguración, donde él había pasado eso, donde le había aparecido Elías y Moisés a él, no era cualquier monte del que estaba hablando el Señor. Esta frase, tomando con referencia el grano de mostaza, no era ajena a los discípulos, siendo que el Señor ya les había hecho una analogía entre el reino de los cielos y un grano de mostaza. En una de sus parábolas dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuán pequeño es un grano de mostaza, pero también cuán grande puede llegar a ser un árbol de mostaza. Es así como Dios quiere que sea nuestra fe, hermanos.
No importa quiénes fuimos en el pasado, quiénes somos ahora. Lo verdaderamente importante es lo que Dios puede hacer con nosotros o por medio de nosotros. Un grano de mostaza es ínfimo. Y yo busco las imágenes porque por acá no se ve la mostaza, pero he buscado las imágenes de un árbol de mostaza y es verdaderamente grande. Y el Señor les había dicho a ellos que debían tener una fe. Y no habla de la cantidad de fe, sino del fruto que da el grano de mostaza en sí. ¿Sí? Que Él dice fe como el grano de mostaza, que siendo pequeño, no le importa que sea pequeño, Él tiene la confianza en que ¿qué? ¿La fe en qué? En que va a crecer. Así debe ser nuestra fe también. No importa lo que somos ahora, sino qué Dios quiere con nosotros, qué Dios puede hacer con nosotros. Amén. Esto no se trata de usted ni de mí. Se trata de quién es Dios y de lo que Él es para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Él, no en los hombres. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Porque a veces cuando decimos esa frase que no hay que colocar la mirada en los hombres, parece que fuera de otros hombres, pero a veces es nosotros mismos también como hombres. Nuestra mirada no puede estar puesta en nosotros mismos. Como hemos leído antes, seguido del pedido de los discípulos de que el Señor le aumentara la fe, el Señor le enseña sobre los deberes de un siervo y cómo aun cuando hace todo lo que se le ha pedido que haga, debe llamarse a sí mismo como siervo inútil, aún haciendo todo lo que se le mandó hacer. Dice el Señor que debe llamarse a sí mismo siervos inútiles. Si no hacemos más, es porque no creemos lo suficiente. Por nuestra poca fe que nos limita. Muchos desean una fe capaz de mover montañas literalmente en estos tiempos. En estos tiempos la gente anhela una fe de esas. Y yo quiero hacer esto y lo otro, esa fe que mueve montañas. Pero no pueden ver la montaña de excusas que se han levantado ante ellos. Que nos detiene, que nos limita. Esas son las verdaderas montañas que necesitamos mover con nuestra fe. Por eso dudamos al momento de querer proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Nuestros ojos están puestos en nosotros, en nuestras capacidades. Nuestra confianza está puesta en lo que podamos lograr según nuestro intelecto o en nuestras fuerzas, olvidando por completo que la obra en verdad es y será ejecutada por el Señor, no por nuestra. Todo esto pasa por nuestra poca fe. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. ¿Sí? La fe sin obra es muerta. Entonces, muchas veces pasa que nos detenemos en predicar el Evangelio a alguien porque no sabemos cómo hacerlo, decimos. No, es que yo soy tímido, yo no soy capaz, yo no nací para eso. Porque estamos pensando en quiénes. En nosotros, en si soy capaz, en si puedo hacerlo. Se nos olvida que quien hace la obra o quien va a hacer la obra es el Señor. Yo creo que Pedro no se detuvo a pensar cuando tenía tanta gente, esas multitudes delante de él y lo estamos estudiando en Hechos, y se para y da semejante discurso. Ni siquiera se detuvo de que irán a decir de mí ahora a los fariseos que les diga asesinos. ¿Será que se detuvo a eso? No. Él era el Señor y el Espíritu Santo lo tomó y habló. Habló y predicó, que mucha gente se asombró de que Pedro predicaba de esta manera, porque no lo tenían como un maestro para ellos. Pero nosotros, muchas veces, o algunos creyentes, por la poca fe, se detienen a pensar en que sus capacidades no son tales para ser
la obra en el Señor. Y eso es la montaña que se ha posado delante de ellos y que necesita ser movida por la fe. Amén. Y Santiago, que este pasaje muchos lo han malinterpretado creyendo que Santiago está hablando aquí de que son necesarias las obras para ser salvo. Y Santiago no está hablando de eso, dice que la fe sin obra es muerta, porque si yo no tengo obras, si yo no hago obras, ¿de qué fe estoy hablando? ¿De qué fe hablo yo si no estoy haciendo obras? Yo puedo decir que soy ingeniero civil, pero si no levanto una estructura nunca, ¿será que lo soy verdaderamente? Yo puedo decirle aquí, bueno, yo soy futbolista profesional, pero ustedes nunca me han visto jugando fútbol profesional a mí. Entonces, ¿será que es verdad eso? No. Son ciertamente las obras las que hablan por nosotros, de quién en verdad somos. Y eso es lo que Santiago está diciéndoles. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir, soy creyente, nos hacemos ya cristianos evangélicos, pero no llevamos el evangelio, no predicamos el evangelio y no cumplimos este mandamiento que es, el Señor también dejó, ir y predicar el evangelio, porque es un mandamiento de parte del Señor. Otra razón que para pedir al Señor que nos aumente la fe, Señor, aumentanos la fe para soportar las pruebas. Y para eso quiero que leamos en Lucas capítulo 22. Versículos 31 y 34 al 34. ¿Están todos ahí? Dice la palabra, y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Alabado sea el Señor. Es el mismo Señor Jesucristo quien primeramente advierte a Pedro de la prueba por la cual había de pasar. Y también es el mismo Señor quien lo consuela cuando le dice que había intercedido por él para que su fe no le faltara. Recordemos que Pedro también estaba entre aquellos que había pedido que su fe fuera aumentada. ¿Cuántas personas hemos conocido o escuchado relatos de personas que llegaron a una iglesia local en medio de una crisis personal o familiar? Muchos, ¿cierto? Incluso de los que estamos aquí, yo puedo decir, llegué a una iglesia local en medio de una crisis familiar, personal. ¿Y cuántas de estas personas, después de haber superado tales pruebas por causa de incluso pruebas más llevaderas, su fe le falta y abandona? Hay muchos casos también de llegar a una iglesia local, incluso superaron esa prueba en su momento, pero luego llega una prueba más pequeña, como un grano de mostaza, y se van, dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque había poca fe, o quizá no había fe. Hubo fe para llegar, pero no hubo fe para mantenerse. El caso del apóstol Pedro es muy especial, puesto como lo leímos antes, gracias a la intercesión del Señor para que su fe no faltara, Pedro pudo superar la prueba de ver morir crucificado a su maestro, y más aún el hecho
de haberlo negado 3 veces. Pero lo especial del apóstol Pedro es lo que conocemos basado en las Escrituras. Cómo Pedro, después de haber pasado esta prueba de la negación, de ver a su maestro, que parecía que ya todo había acabado para ellos, porque no entendían aún, no le había sido revelado lo que en verdad estaban viviendo. Pero después de todo esto, leemos en la Escritura, en Hechos del Apóstol, cómo él pudo soportar el desprecio de su propio pueblo, ¿sí? La persecución de su propio pueblo, la cárcel, fueron azotados, ¿sí? Humillados, y según los historiadores, hasta el punto de morir crucificado con la cabeza hacia abajo, por no considerarse digno de morir igual que el Señor. Este mismo Pedro, quien escribe en una de sus epístolas acerca de la fe, y abro comillas, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese Pedro que el Señor había intercedido por él para que su fe no faltara, después escribía de esta manera, hablando así de la fe. ¿Y quién mejor que Pedro para decir que las pruebas nos ayudaban a aumentar la fe? Si él sabía lo que había vivido, todo lo que él había pasado, y esto lo llevaba a él a escribir esta epístola a la iglesia en general, diciéndole que no tuvieran en cuenta esas aflicciones que estaban pasando, que no tuvieran en cuenta eso, que lo que había era mayor. Entonces, por eso nosotros también, como creyentes en Cristo, necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe para superar las pruebas. Y creo que los que estamos aquí también ya hemos vivido un poco de eso, y debemos dar, como dice Pedro aquí, gozo. Debemos vivir en gozo, un gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Que sean allá delante el Señor nuestras alabanzas, ¿sí? Y la gloria a Él, porque hemos podido superar cada prueba que hemos vivido en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y para lo último quiero que vayamos a Mateo. Hemos leído bastante la Biblia, gloria a Dios. Y vamos a leer una última historia, otro pasaje que está aquí. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice la santa palabra del Señor: saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí,
Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. ¿Cómo cambia aquí el texto? Y el Señor le dice a esta mujer, una mujer no israelita, no judía, y le dice que grande es tu fe. Pero ¿por qué era grande la fe de esta mujer? Primero hace una declaración a esta mujer que todavía ellos no habían entendido. Le dice: Señor, hijo de David. Eso era algo, una afirmación que todo israelita entendía, pero que un no israelita dijera esa expresión, era una aceptación de que Jesús era su Señor también. Entonces, primeramente, ya lo estaba aceptando como Señor. Ella estaba creyendo que ese era el Señor, y no cualquier Señor, sino descendiente, como lo hemos leído en esos días, ¿cierto? Descendiente de David, porque dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren aquí que nuestros hermanos los apóstoles, muy considerados, ¿no?, con ella, le dijeron: Señor, despídela, porque es que la mujer no hace sino hacer bulla al lado de nosotros. Y hay, a mí lo que me cautiva de este pasaje es lo que primero el Señor le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Como Pablo después le enseñan también que primero el evangelio vino ¿a quién? A los israelitas, y eso es lo que el Señor le estaba diciendo: yo he venido a Israel, no he venido a otros. Pero ella, su fe, ¿será que ella se echó para atrás? ¿Verdad que yo no soy israelita? Pues ya que, pues mi hija, pues, ¿qué pecado con mi hija? No, va y se postra delante del Señor, y esto es muestra de que también él era Dios, porque él nunca le dijo a la mujer que se levantara, sino que la dejó postrada ahí. Pues se postró delante de él entonces, diciendo: Señor, socórreme. O sea, le estaba diciendo: tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único. Eso es una fe grande. Ella estaba colocando su visión, todo su corazón, todas sus esperanzas estaban puestas en el único que la podía ayudar. Pero el Señor le dice algo aún más duro, que no sé si en estos tiempos alguien lo podría soportar. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y estas palabras pueden ser muy ofensivas, en cierta manera, ¿sí? Por eso digo, en estos tiempos creo que muy poco podían soportar que alguien le dijera así. De hecho, hace poco hubo una pelea en el Senado de la República porque alguien le dijo perro rabioso a otro, y se armó una discusión porque se ofendió a la persona a la que le dijeron así. Ahora esta mujer, y más aún si vamos en el contexto de la época de Israel, cómo eran considerados los perros en Israel. Eso dice la palabra: los perros estarán fuera. ¿Por qué? Porque era costumbre de que los perros eran animales callejeros, carroñeros, ¿sí? Y los mantenían que fuera de la ciudad, no les permitían en la entrada a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el que el Señor usaba esta expresión con esta mujer era algo bastante, en esta época diríamos, despectivo, ¿sí? Una expresión despectiva con esta mujer. Pero esta mujer sería que se molestó y cogió una piedra y se la lanzó al Señor por: ve ese tan atrevido, ¿cómo va a decir a mí esto? ¡No! Su fe era tan grande que esta mujer dijo: sí, Señor, tú tienes razón. Le dice primero: tú tienes razón. O sea, ella no contradijo al Señor: tú tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Grande es tu fe, mujer.
grande es tu fe, porque no le importó el menosprecio, no le importó que los apóstoles la querían sacar. No, antes aún yo creo que estaba lejos, y cuando vio que la querían echar, se le mostró delante del Señor. El Señor le dice que no, que la palabra no era para ella, y aún ella insistió más. No, pero venga, no es justo que yo le dé lo que es para los hijos, se lo dé a los perrillos. Y aún ella siguió insistiendo, no, Señor, aunque sea las migajas, yo quiero recibir. Yo sé, porque ella le dice, y ella dijo, sí, Señor. O sea, yo sé que lo que tú estás diciendo es cierto. Yo sé que yo no soy digna de recibir nada aún. Pero, Señor, dame aunque sea un poquito de eso. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro pensamiento también. ¿Sí? Hay mucha gente que en medio de la prueba, y yo creo que todos en el Evangelio hemos escuchado esta expresión, y fuera del Evangelio también, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? No, pero ¿por qué estoy pasando esto por este problema y por este otro problema? Se nos olvida lo que nosotros somos. ¿Sí? Y que es Dios el que tiene control sobre nuestras vidas. Y nos falta fe para aceptar que si estamos en esa condición, es Dios el que nos tiene en esa condición. O que nuestros actos nos han llevado a esa condición también. Porque muchas veces también se nos olvida que nuestros actos tienen unas consecuencias. Y que muchos problemas de lo que vivimos son consecuencia de la desobediencia, de no creer en Dios, de tener poca fe en el Señor. Por eso, como el título de la palabra que le da hoy, Señor, aumentanos la fe. Y he tocado esos dos temas nomás, el para cumplir los mandamientos del Señor, que creo yo es lo primero para lo cual nosotros necesitamos fe, es para cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Que no se nos puede olvidar, hermano, que el Señor está con nosotros en todo momento. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces no dudemos en hablarle de la palabra a alguien, de predicarle la palabra a alguien, de enseñar la palabra. No somos nosotros. Él nos mandó a hacer eso. ¿Sí? Él nos mandó a hacer eso y lo hacemos. Cumplimos con lo que Él nos mandó a hacer. Ya Él obrará la palabra del Espíritu Santo, como lo estudiamos en Hechos. Será que vendrá y obrará y convencerá a esta persona de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo con nosotros. Gloria a Dios por aquellos que envió el Señor y obedecieron, y su fe no les faltó para predicarnos el Evangelio a nosotros. ¿Sí? Porque por eso estamos aquí, porque hubo unos instrumentos muchos estamos aquí, porque hubo unos instrumentos que Dios utilizó y que su fe no les faltó para obedecer al Señor y predicarnos el Evangelio a nosotros. Amén. Por eso estamos aquí. Y gloria a Dios que nos da la fuerza y la fe también para soportar las pruebas y para consolar a aquellos. Como dice el Señor Jesucristo, yo creo que eso es un ejemplo también para nosotros, el que debemos nosotros también interceder por aquellos que están pasando por pruebas para que su fe no les falte. No para que el Señor quite, porque a veces somos buenos pidiendo para que el Señor somos buenos diciendo, pasa de mí esta copa, pero no somos tan buenos diciendo, pero si es tu voluntad, Señor. Esa parte se nos tiende a olvidar, ¿sí? Nos gusta decir, Señor, pasa de mí esta copa, pero no nos gusta decir, pero si es tu voluntad, Señor, yo la recibo. Que así se haga, que debiera ser la oración de todo creyente en medio de la prueba. El Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. Señor, pasa de mí esta copa, pero si es necesario que ocurra, pues que se haga su voluntad primero. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, amado Señor. Padre amado, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas, Señor, por guiarnos, oh Dios de gloria,
Señor, Padre, hoy como tus discípulos, los apóstoles, te lo dijeron, Señor, también nosotros levantamos nuestro clamor, Padre, para que nos aumentes la fe, Señor. Aumentanos la fe, oh Dios, para llevar las buenas nuevas del Evangelio, Padre Santo. Aumentanos la fe, Señor, para cumplir, Señor, tus mandamientos, oh Dios de gloria. Para quitar la mirada del hombre, de nosotros mismos, Señor, y poner la mirada en el autor y consumador de la fe, oh Dios. Porque no somos nosotros, Señor, no es cuestión nuestra, eres tú quien hace la obra, oh Señor mío bendito. Aumentanos la fe para obedecerte, oh Dios, para tener el carácter, Señor mío bendito, para cumplir, Señor, con tus mandamientos, oh Dios de gloria. Que el hacer tu voluntad, Señor, sea nuestro deleite, oh Dios. Que en medio de la prueba, Señor mío bendito, tengamos la fe suficiente para gozarnos, oh Dios. Padre, para levantar, Señor, nuestras alabanzas a ti, oh Dios, para darte toda la gloria a ti, oh Señor. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, Padre Santo, oh Dios mío, porque tú no nos darás una prueba, Señor mío bendito, que nosotros no seamos capaces, Dios, de superar. Tú lo conoces todo, Señor mío. Tú conoces nuestras capacidades, oh Dios. Eres tú quien nos ha llamado, eres tú quien nos has escogido, Padre Santo. Señor, escrito está, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por ti, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, Señor mío. Aumentanos la fe para hacerlo, para creer que eres tú el que lo vas a hacer, oh Señor mío. Para creer que tu palabra la cumplirás cuando dijiste que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, que no tuviéramos temor de lo que viviéramos en este mundo, de las aflicciones de este mundo, porque ya tú lo habías vencido, oh Señor mío. Aumentanos la fe para aprender, para creer tu palabra, Señor, para creer que tus promesas dadas se cumplirán, amado Señor, en nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones, Señor, que nos has dado, bendito Santo de Israel. Toda gloria, Señor mío, toda honra, Padre Santo, sean dadas a ti, oh Dios, porque solo tú eres digno y merecedor de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.